Ramsés Pech es especialista en temas energéticos. Esta mañana platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Ramsés, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo. Gracias, tengo entendido estás fuera del país, así que estamos haciendo este enlace a la distancia. Quisiera iniciar por el tema de el pago de los proveedores de Pemex, que no se ha concretado, por lo menos no a todos, que mantienen una situación difícil al sector, a estas empresas. Hemos escuchado a los proveedores y a los subcontratistas de Pemex expresarse, pero vale mucho la pena comentar sobre lo que en su momento el director de Pemex, ya siendo director del Infonavit, dijo a Telereportaje. Fue el 15 de noviembre y explica este tema, el asunto de los proveedores y la falta de pago. Vamos a recordarlo. Afortunadamente en el 2022 viene la guerra de Rusia con Ucrania y los precios de las gasolinas, del crudo, se fue a las nubes. Cuando se sube el precio del crudo, sube el precio de la gasolina, y el presidente decidió que no iba a subir el precio de la gasolina. Y por lo tanto, el gobierno iba a absorber ese incremento. Esa fue la decisión que se tomó en el 2022, 2023. Y con el excedente petrolero, porque también nosotros exportamos crudo, con ese dinero Hacienda empezó a subsidiar, pero fue una cantidad muy grande. Y fue cuando Hacienda nos pidió que tratáramos de pagar nosotros las amortizaciones sin tenerlas en el presupuesto. Ahí fue donde se empezó a complicar la situación con los proveedores. Y bueno, resolvimos de alguna forma, de manera parcial, pero finalmente sí quedó un adeudo con proveedores, pero no derivado de la operación de Pemex, sino derivado de una decisión que fue importantísima para el país porque evitó la inflación. Claro, cuando suben las gasolinas impacta prácticamente todo. El presidente privilegió no afectar al pueblo. Ramsés Pech, ¿fue la decisión correcta de López Obrador instruir que no subieran las gasolinas y que el gobierno absorbiera el costo de estas, y que ha puesto a Pemex en la situación en la que se encuentra hoy? ¿Fue lo adecuado cuando no estaba presupuestado? Aunque ellos argumentan se evitó la inflación, pero lo que derivó en la empresa petrolera. ¿Cuál es tu análisis de esto que dice el exdirector de Pemex, Octavio Romero? Bueno, a ver, sobre los subsidios de los combustibles, la gasolina, cuando hubo el problema en el 2022 del incremento del precio del barril, no pasó ni del subsidio de 150 mil millones de pesos, 120 mil millones, de acuerdo a la estadística que Hacienda colocó y que quiso poner. Entonces, yo creo que es una cosa muy diferente el pago a proveedores que dan un servicio para que podamos mantener e incrementar la producción, y otra cosa es el subsidio de los combustibles, que eso, la realidad es que es un problema de la nación, no es un problema de Pemex. ¿Por qué? Porque la inflación apega los datos macroeconómicos, que la inflación en su momento dado se tuvo que controlar, que estuvo bien, pero la realidad es que debemos de separar dos cosas muy importantes. Los proveedores dan un servicio y el subsidio a la gasolina no debe ser mezclado, porque eso es una potestad que la nación tiene que tener, y para eso hay reservas, para eso hay recursos, y por eso hay que hacer lo que llaman hoy la austeridad, y ese momento yo creo que no debe ser. Los proveedores dan un servicio y creo que ellos, la realidad es que no deberían de estar inmiscuyéndolos en el sentido de los combustibles, que por esa causa fue. Eso no creo que debería ser adecuado ponerlo en este contexto. Sin embargo, así se dio. Termina Pemex, sin tenerlo presupuestado, absorbiendo todo este costo y pone a la empresa en una situación de liquidez financiera terrible que hace que no puedan pagarle a los proveedores. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, esta decisión fue lo que se debió de haber hecho, Ramsés. Tener los precios de los combustibles, sí. Y vuelvo y repito,
Ese mismo escenario en el 2022, que son los precios del combustible, está pasando ahorita, pero en las gasolinas, solo en las gasolinas. ¿Por qué? Porque se mantienen precios de 24 pesos. De esos 24 pesos, Pemex está colocando entre 1 y 1.50 pesos que está dejando de cobrar para mantener los 24 pesos, que es la misma relación que pasó en el 2022. Entonces, hoy tenemos en la gasolina para mantener el precio a 24. Pemex, vamos a denominarlo así, tiene una pérdida entre 1 y 1.50 pesos por cada litro para mantener los 24 pesos. Y en el 2022 fue una cuestión tanto gasolina como en el diésel que se tuvo que hacer una aportación. Pero datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no fue mucho lo que se dio en un periodo de tiempo. 8:10 a.m, estamos en esta plática con Ramsés Pech. Los subcontratistas dicen que escuchan que Pemex va a hacer un último pago, no para liquidar, sino para abonar a varios proveedores a los que les debe, y que ya no va a ser otro. ¿Esto lo puede hacer la empresa? ¿Pemex puede no reconocer el resto de la deuda o dejar de pagar la deuda que tiene con proveedores? ¿Es viable este escenario? Porque los subcontratistas tienen miedo de que esto se concrete, como les han dicho. Bueno, en el dado caso que se diga que ya no se va a pagar, te liquidan un porcentaje, vamos a tener que hacer, dependiendo de los escenarios. Uno, el escenario es que el contratista se haya sentado con gente de Pemex y hayan apalabrado de reducir una cierta cantidad de la deuda y te pago el resto y quedamos a mano. Es un escenario. Segundo escenario puede ser que el propio Pemex pueda decir, te pago una parte y el resto ya no te voy a pagar. Aquí vamos a caer en un gran problema de impagos, y esos impagos van a hacer que muchas empresas van a tener que cerrar, porque hoy en día lo estamos viendo que las empresas, y sobre todo las que están hoy ligadas a Pemex y no les han pagado, tienen problemas con la banca financiera. Ya lo que tenían ellos hipotecado, lo que pidieron de préstamo y todo, ya está absorbiendo y están decayendo. Muchas gentes están cayendo en impagos en los bancos. Esto va a caer un gran problema financiero, sobre todo a la banca, derivado de que va a haber una cartera de un buen volumen que no van a tener el dinero para pagar, ya sea el dinero que pidieron prestado, el factoraje, la hipoteca de la casa, que posiblemente algunos tuvieron que poner su casa hipotecada para poder cumplir con ciertos requerimientos. Pero una de las realidades que te digo, Manuel, es que yo lo veo muy complicado para los proveedores, y a partir del mes de agosto, como hemos platicado desde el noviembre, diciembre del año pasado, yo creo que va a estar un gran problema, y ahorita hay que esperar este fin de mes que Pemex presenta sus estados de resultados para ver cómo salieron el segundo trimestre, y de ahí vamos a determinar, porque la deuda es de más de 400,000 millones de pesos, y yo creo que de liquidar quitar esa deuda de proveedores y dejarles de pagar va a ser un problema económico muy fuerte, sobre todo en los estados donde está Pemex. ¿Tiene remedio Pemex? ¿Hay alguna manera en que puede darle la vuelta? ¿Se puede endeudar más? ¿Es conveniente que lo haga, Ramsés? Bueno, ya ahorita ya vimos en estos días que ya fueron a colocar deuda de 3.800 millones de dólares. Esto no es para pagar a proveedores, claro. Esto es para pagar deuda vencida de largo plazo, la deuda financiera. Para eso se va a utilizar, porque Pemex lo que hace es, se vence una deuda, va a refinanciar la deuda, agarra con otra tasa de interés, y esta deuda se va hasta el año 2030, 2035. Esto no va a ser para pagar a proveedores. Lo único que se puede hacer de Pemex, que creo que debería presentarse, es que en el balance de Pemex, cuando menos el 60% de la deuda saliera de Pemex, y nomás se quedaron con un 40%, que eso le ayudaría a tener una mejor rentabilidad como empresa del Estado. ¿Por qué digo esto? A ver, cuando yo sumo la deuda financiera, que es más de 2 billones de pesos, más los 400,000 millones de deuda que tenemos de proveedores, toda esta deuda, que es deuda pública, al final de cuentas, ya representa el 14% del total de la deuda pública que tiene la nación. Entonces, Pemex, la única forma es saca su deuda del balance financiero, la parte financiera de más de 100,000 millones de pesos, unos 60,000 millones de dólares, sácalo, y que lo absorba la nación, aunque no les guste lo que hemos platicado tú y yo como un tipo Fobaproa, pero es la única solución. Y la otra, Manuel, los proveedores, y sobre todo el Estado de Tabasco, creo que sería bueno, desde el punto de vista mío, que pudiera sentarse el señor gobernador, la Secretaría de Economía, y junto con los bancos, que hagan una mesa de trabajo en donde puedan ellos, los bancos, conforme a su cartera vencida, y las empresas o los representantes de las empresas,
llegar a un acuerdo en que, ya sea si tienes una deuda de hipoteca, si tienes una deuda financiera o alguna deuda que esté relacionada con el pago de Pemex o con la economía, puede hacerse una prórroga de pagos, pero no que no, o sea, que vas a pagar para que pagues, no sé, a partir del 2026, mientras pasa esta crisis que vamos a tener en el segundo semestre de este año, sobre todo en los estados de Tabasco, Campeche, Nuevo León y Veracruz. Eso es muy importante porque los bancos pudieran ayudar mucho a la gente, porque tienes que pagar el SAT, tienes que pagar el seguro social, si es que tienes empleados, y si no puedes, vas a tener que liquidar gente, y el problema es que liquidar gente significa incrementar la tasa de desempleo, y la pregunta es, ya lo estamos viendo en el Estado, mucha gente quiso poner otro tipo de negocios y ya a los 2 meses ya están quebrando. El tema del sector energético está ahí y está impactando seriamente, pero hay también otros asuntos que inciden directamente en el tema económico de nuestro país. El asunto, por ejemplo, de los aranceles a los tomates. La presidenta ha informado que trabajan en una estrategia para apoyar a productores de jitomate mexicano ante el pago de aranceles del 17% que ha anunciado recientemente el gobierno de Estados Unidos. Recordemos el momento. La mayor producción allá está en Florida y son principalmente esos productores quienes han estado pues buscando que se ponga arancel al jitomate mexicano. Entonces, número 1, no estamos de acuerdo. Número 2, de todas maneras se va a seguir exportando el jitomate mexicano. Y número 3, yo espero que la próxima semana podamos anunciar una serie de acciones que vamos a desarrollar con todas las asociaciones y todos los productores de jitomate. No quisiera adelantar, pero son en el marco del Plan México y vamos a dar distintas opciones a los productores de jitomate en nuestro país y a seguir peleando en Estados Unidos. Y a seguir peleando. Se ha ido complicando, Ramsés, mucho el escenario, cada vez aparecen más cosas. Ahora el jitomate, Trump ha dicho que a partir de agosto 30% en aranceles en general. En fin, que todo esto hace que las cosas sean demasiado complejas, demasiado complicadas. Y está también la revisión del TEMEC, que puede, no sé, si en algún momento dar un giro de 180 grados ante un negociador como Trump. ¿Cómo ves tú este escenario económico para México, Ramsés? Bueno, miren, voy a empezar desde la estrategia que tiene de la guerra de 12 días Estados Unidos. ¿Y por qué voy a partir de ahí? Ese es el arranque que tiene Estados Unidos y tiene su hegemonía. Esos 12 días de guerra que hubo en el Medio Oriente fue para posicionar a Israel y Arabia Saudita como los principales proveedores tanto de petróleo crudo y derivados de gas natural hacia Europa. Rusia ya estamos viendo que no se está poniendo de acuerdo con Estados Unidos. Rusia ya no pasa gas natural por medio de Ucrania. ¿Y esto qué significa? Que Israel se convirtió en el último bastión que tiene el mar Mediterráneo para países de Europa y sobre todo Estados Unidos y sobre todo Arabia Saudita, que es uno de los principales ganadores porque es uno de los mayores, es el segundo mayor productor de petróleo, de crudo y de gas, donde Estados Unidos tiene el primer lugar. Dicho esto, ¿qué hace el presidente Trump? Primero, tiene una estrategia basada en el sector energético. Es el primer país productor de petróleo crudo y de gas. Y esto lo que está haciendo es que está haciendo una mayor exportación como gasolina, diésel, turbocina, como nos vende a nosotros en México, y el gas natural lo va a vender, sobre todo el licuado, a Europa. Esa es su primera estrategia. La segunda estrategia son los aranceles. Los aranceles van a representar alrededor de $300,000 millones de ingresos no contemplados para este 2025, que significan 200,000 millones más de los que tenían que lo que el año pasado recaudaron. Tercero, van a tener la atracción de inversión extranjera directa por medio de la medida de llevar más empresas a Estados Unidos, se coloquen, y estas generan una mayor cantidad de impuestos. Estos 3 rubros le están dando un flujo de efectivo adicional, que la idea es reducir el déficit presupuestal. Ya sabemos que Estados Unidos tiene un gran déficit presupuestal y por lo tanto tiene que solicitar deuda para cubrir este déficit. Por eso vemos al presidente Trump presionando al encargado del Banco Central de Estados Unidos en bajar las tasas de interés. Con estos 3 rubros y viendo que los aranceles es una parte fundamental y que le pega a México, ahí en la carta que nos mandaron el 11 de julio, Emanuel, ahí está bien claro. Los primeros párrafos dicen, si yo quiero, sigo con el TEMEC.
Es el primer párrafo que nos dicen. El segundo párrafo, yo no estoy de acuerdo contigo porque el déficit que tengo este 2025 es de 114 mil millones de dólares y por lo tanto tú me estás pegando a mí y ese dinero en vez que se quede en nuestro país, se está yendo a tu país. Y tercero, yo no estoy de acuerdo contigo porque tú tienes un déficit con China. Tú le compras más a China y me metes cosas por vía del Tratado de Libre Comercio y eso no estoy yo de acuerdo. Y por último, en el propio oficio nos están diciendo que invita a los mexicanos que vayan a Estados Unidos a invertir porque es más fácil que les puedan hacer un negocio en tiempo y en forma y en todo lo demás. Entonces yo el TEMEC, si me preguntas tú, lo veo complicado esto que se viene, derivado que Estados Unidos no quiere acuerdos ya trilaterales, quiere acuerdos bilaterales y la realidad es que el viernes fueron la comisión de nuestro país, salieron en la tarde y el sábado de la mañana nos lanzan el documento del 30% de arancelario. Bien, entonces el escenario no se ve nada positivo para México. Podríamos estar hablando entonces ya de acuerdos bilaterales donde evidentemente se va a imponer Estados Unidos en cuanto a sus beneficios, Ramsés. Sí, y esto es importante porque de todo lo que exportamos nosotros, el 83% se va. Y otro dato que ellos calcularon, ellos pueden reducir entre el 20 y el 40% por el riesgo del transporte que se manda los productos de exportación de México hacia Estados Unidos. Más o menos el 50% se manda por vía terrestre, ya sea por carretera o por ferrocarril. Y esto nosotros estamos viendo, de acuerdo a datos que pudimos ver, más o menos entre 50 y 70 saltos se hace el transporte público en las carreteras en forma diaria. Entonces, cuando tú haces un cálculo de un plan de negocios, hoy en México, cuando viene un inversionista y lo que estamos haciendo es, tú tienes que ponerle un riesgo sobre todo de seguridad. Y ese riesgo antes era un 3%, hoy estamos subiéndolo hasta el 12%, 15%, por lo de las cuestiones de las carreteras. Luego tienes que subirle el riesgo de la parte jurídica. La parte jurídica es muy importante porque querramos o no, a veces tienes que ir al juicio o tienes algunos problemas y hay que subir ese riesgo de la parte jurídica de un 5% que era, ya la estamos subiendo a un 18%. Entonces, todos estos factores que estoy viendo, Estados Unidos está diciendo, a ver, ¿por qué no te vienes aquí a Estados Unidos? Y esos factores que tú tienes de inversión que tienes que adicionar, no los vas a tener aquí. Vete para allá. Eso es lo que está vendiendo el presidente Trump y es una buena negociación de una persona que sabe de negocios, pero el problema aquí es que la inversión que venga acá viene con muchos riesgos y aunque queramos decirlo, es muy complicado porque lo estamos viendo en la inversión extranjera directa que ha reducido en el sector energético, pero la realidad es que es muy complicado. Y te digo, por ejemplo, del tomate. Tú sabes que el 70% del cultivo del tomate en nuestro país es en granjas de invernadero, no es a cielo abierto. Es muy costoso hacer el tomate en nuestro país porque tienes que tener temperaturas, acondicionamiento, la tierra. No es en cielo abierto. Quedé sorprendido de un reporte que vi de Estados Unidos donde dice que el 70% de la cosecha lo hacemos en la parte invernadero. Se cosechan 3 millones de toneladas métricas en forma anualizada, en donde el 65% de eso se va, y la mayor cosecha empieza de abril a agosto, el envío hacia Estados Unidos. Entonces, yo lo veo muy complicado lo del tomate, porque ya tiene muchos años este acuerdo que se tenía de antidoping, pero va a estar muy complicado a aras de la parte del tomate, y la pregunta es, ¿tú crees que los que cosechan el tomate se van a quedar con todos esos tomates ahí que se pudran? Van a tener que bajar el precio. Lo mismo que nos está pasando con lo del ganado. Sí, sin duda, porque primero fue el ganado, el pretexto del gusano barrenador, ahora es el tema de los tomates, los aranceles que vienen, el TEMEC y su revisión con la posibilidad de que se convierta ya en un tema bilateral y no trilateral. Esto es, sería una negociación directa dejando fuera a Canadá. Evidentemente Estados Unidos haría lo mismo con el gobierno canadiense, pero dentro de todo esto, ¿qué alternativas tiene nuestro país, Ramsés, en tu opinión? Hay voces que han señalado apostarle a China, aunque digan unos que esto es una ingenuidad, que Estados Unidos jamás lo permitiría, pero dado la circunstancia que se está dando, este cerco, esta presión, esta imposición de Estados Unidos en distintos sectores y rubros,
¿Tiene alguna alternativa adicional nuestro país? Por ejemplo, ver los mercados asiáticos, tratar de entrar por allá. ¿Lo dejaría Estados Unidos? ¿Estamos en condiciones de hacerlo? Yo creo que no teníamos problema, pero ahí va la cuestión de los números. A ver, una persona de Estados Unidos gasta de cuestiones en forma anualizada $50,000. O sea, de esos $50,000 la gasta y tiene un poder adquisitivo más o menos de $80,000. $30,000 más es para la renta de casa y lo demás, pero gasta $50,000 en productos y en diferentes mercados. Es el primer país consumidor que se tiene en el mundo. Pregunta, si nosotros estamos muy cerca, dime a qué país en el corto plazo le puedes vender la gran cantidad de cosas que haces. Recordemos que, a ver, les voy a decir, lo que exportamos nosotros en el sector agrícola y ganadero no representa el 4% del 83%. Casi más del 70-80% es del sector manufacturero de la parte de automotriz. Somos de carros y somos un país de ensambladores. ¿Qué es lo que sucede? Es muy complicado que en el corto plazo nosotros dejemos de exportar sobre todo la parte automotriz, que son principalmente de marcas de Estados Unidos. Eso no lo vamos a poder hacer en el corto plazo, es muy complicado. En la parte ganadera y agrícola solo es el 4%. Entonces, dicho esto, yo lo veo muy complicado que nosotros podamos venderle algo a China, porque hoy a China, por cada producto que le compramos nosotros, ellos nos venden 14. Imagínate. Entonces, es complicado este caso. China se espera que en el año 2030 sea el país de mayor consumo. Segundo lugar va a quedar India y tercer lugar Estados Unidos. Por eso Estados Unidos se está armando para poder tener manufactura y en el dado caso que China sea el mayor consumidor, hacerle lo de la inversa que le hicieron a ellos en el 2005. Entonces no están dando, como digo yo, su paso sin guarache. Otra cosa importante, Estados Unidos con los combustibles fósiles, ahorita estoy viendo en la mañana que se quiere salir de la Agencia Internacional de Energía, ya se salió de la parte de medio ambiente. Entonces lo importante de Estados Unidos es que va a financiar su transición energética con la venta de gasolina, diésel, turbocina, como lo vende a nosotros, para poder transitar energías, y vuelvo a repetir, nucleares. Ellos van a llegar al final de este siglo a tener energía fusión nuclear, que es una energía infinita. Haz de cuenta que es como un pequeño sol que no deja de generar energía, y eso va a tener la generación de la electricidad en forma infinita. El día de ayer en Pensilvania anunciaron inversión, fíjate, de $90,000 millones solo en ese estado, en donde $65,000 millones va a ser para el sector energético, donde más o menos $40,000 millones es en el sector nuclear, y el resto de la inversión de los 90,000 es en inteligencia artificial. México puede ser, hoy que ya podemos ser de manufactura automotriz, un centro de acopio de información de inteligencia artificial, pero con las leyes que tenemos hoy en día, pues nadie va a querer venir a poner un sistema de datos para poder tener a la parte de sistema artificial. Esa es una cosa que yo lo veo complicado. Segundo, necesitamos que en la Constitución, hoy que todo el mundo ya le podemos meter mano a la Constitución y cambiar las leyes, y que se pueda hacer, es hacer una ley en donde se tenga un plan de largo plazo, en donde cualquier administrador o administradora que hay en este país no le cambie el rumbo. Te voy a dar este ejemplo nada más rápido. La bomba que tiraron a Irán por parte de Estados Unidos, tardaron 15 años en desarrollarla y pasaron muchas administraciones y ese programa no se paró. La pregunta es, ¿cuántos planes tenemos nosotros en México que no llegue un administrador o una administradora y los cambie y no haya una continuidad? No existe en nuestro país. Y tercero, necesitamos que las universidades cambien los planes de estudio urgentemente. La Secretaría de Educación Pública tiene que revisar urgentemente los cambios, sobre todo de lo que le están impartiendo hoy en día a todos los estudiantes, derivado de que las materias que están en muchos de los casos ya están quedando obsoletas por la inteligencia artificial. Y esto lo hemos visto y lo estoy viendo en inteligencia artificial. Por ejemplo, hoy en día en la ingeniería ya estoy utilizando inteligencia artificial para hacer cálculos y los corroboro y todo. Ya no tengo que matarme tanto tiempo. Tenemos software y ahora con la inteligencia artificial hacemos muchas cosas en forma rápida. Imagínate, yo tengo 55 años y ahora me tuve que adaptar en menos de 8 meses de inteligencia artificial para correr programas de ingeniería. Imagínate nuestros estudiantes que van a tener un futuro con inteligencia artificial y todo esto. Creo que es importante que se tiene que hacer esto. Y el estado de Tabasco, te lo digo con el corazón en la mano, hay mucha forma de hacerlo, hay gas, hay agua,
toda la mercancía pasa por ahí. Tenemos, bueno, la refinería Olmeca la tenemos ahorita, pero pues ya no es tanto los empleos que se generan, pero hay que cambiar el chip porque la realidad, los próximos 8 meses va a estar muy complicado, y te lo digo porque mucha gente está esperanzada en los contratos mixtos que van a salir, y esos contratos mixtos, yo te lo digo, van a empezar a generar producción hasta enero del próximo año, y van a empezar a tener dinero para poder pagar los trabajos que hicieron anteriormente, como en marzo, agosto, dependiendo de quiénes son los que contratan. No es algo que va a ser rápido, y esos contratos mixtos no van a venir el pago a proveeduría por parte de Pemex o el privado del dinero de la nación, sino va a depender del crudo que se saque en superficie y ese crudo se venda, o el gas, para poder pagar los costos. Recalco, contratos mixtos no tienen ningún presupuesto para que se pague la proveeduría. Ramsés, siempre interesante. Agradezco mucho estos minutos. Te envío saludos. Gracias, Manuel, que tengas un buen día y gracias por la confianza. Es Ramsés Pech, especialista en temas energéticos en este enlace. Él está en Estados Unidos y bueno, pues ha hecho este análisis donde desafortunadamente el escenario para nuestro país se ve complejo, incierto. Ahí los nubarrones de la tormenta se aproximan.